parte en el análisis, en ese artículo que revisamos, de un contexto de libre competencia. Esto es muy importante porque Marx está retomando en la discusión, está retomando el texto de Adam Smith, está retomando el texto de David Ricardo, es obvio que revisó las propuestas de los fisiócratas, o sea, lo mismo que hizo Adam Smith, de ir incorporando los avances de los conceptos teóricos, los análisis teóricos que hacen los que anteceden a Adam Smith, y Adam Smith lo plasma de una manera ya muy lógica en su libro de la riqueza de las naciones. Marx va a retomar toda esta discusión. Pero habíamos señalado de que Adam Smith y todos los que le anteceden, ellos se van a mover en el marco de la teoría del valor trabajo. En la teoría del valor trabajo, lo que se está señalando es que los bienes se intercambian en función de las cantidades de trabajo que tienen incorporados cada uno de ellos, ¿sí? Eso es la versión, digamos, más sencilla que puedo ofrecer de lo que es la teoría del valor trabajo. Entonces, ya había señalado de que Adam Smith usa la paradoja de los diamantes para explicar precisamente por qué los bienes que tienen mayores cantidades de trabajo, los bienes que tienen un mayor valor de uso, como el agua, tienen un menor valor de mercado, y por qué los diamantes que tienen un bajo valor de uso, porque nadie se va a morir si no tiene un diamante, sin embargo si te mueres si no tomas agua, obviamente, entonces esos diamantes tienen un gran valor de mercado. Entonces ahí construye la paradoja del agua y los diamantes, y la conclusión a la que llega Adam Smith de por qué no se corresponde el valor de uso con el valor de cambio es porque dice, tiene que ver con las cantidades de trabajo. En el caso de los diamantes, pues hay una inversión grande de horas de trabajo, desde buscar la veta del diamante, encontrarlo, trabajarlo, tallarlo, diseñarlo, etcétera. En cambio, en el agua, pues es mucho más accesible, sobre todo en aquellas épocas. Entonces, esto es una paradoja que construye Adam Smith para demostrar la importancia de la teoría del valor trabajo. Pero repito, la teoría del valor trabajo la vinieron trabajando todos los autores que le anteceden de manera importante a Adam Smith. Pero Adam Smith es consciente de que cuando vas al mercado, tú no haces un trueque, no intercambias un bien por otro, lo haces pero mediado por un tercer bien que es el dinero, ¿sí? Entonces tú tienes lo que es el valor real en base a las cantidades de trabajo y lo que es el valor de mercado, que se intercambia por oferta y demanda, y su expresión es en dinero. Entonces lo que ellos están buscando es cómo lograr que ese precio de mercado determinado por oferta y demanda sea una expresión del valor real de las cosas en base a cantidades de trabajo. Bueno, esto que estoy señalando es un esquema dual, lo que ellos están trabajando, por eso es un esquema un poco complicado, incluso para los economistas. De hecho, los economistas desechan todo esto, ya no lo van a ver más, porque estás trabajando dos líneas paralelas, lo que son los valores reales determinados en base a cantidades de trabajo y lo que son los valores de mercados determinados por oferta y demanda. Lo que va a encontrar Adam Smith es que la única manera de hacer coincidir este valor real en base a cantidades de trabajo
con el valor de mercado en base a oferta y demanda es a través de un mercado de libre competencia. Esto es, en un mercado donde hay la libre concurrencia de las empresas, donde no hay impedimento de las empresas para entrar y salir. Entonces, cuando se equilibra la oferta con la demanda, en este marco de libre competencia, ahí es en donde vamos a tener esta igualación entre el valor real y el valor de mercado. Este supuesto que trabaja Adam Smith es importante porque cuando tú tienes esta igualación entre el valor real y el valor de mercado, entonces el precio del producto va a reflejar lo que son el nivel de salarios promedio que se pagan en esa sociedad según es su nivel de desarrollo, las ganancias mínimas promedio de los empresarios, también determinado en función del nivel de desarrollo de la sociedad, y la renta de la tierra. ¿Por qué busca Smith que haya un nivel de ganancias mínimo? Porque para Adam Smith es importante que no haya extra ganancias para el empresario. En la medida en que haya extra ganancias para el empresario, entonces lo que estamos teniendo es que hay un sector que se está apropiando de una parte del ingreso del resto de la sociedad. De aquí la importancia para Adam Smith que haya una estructura de mercado de libre concurrencia, que no se generen monopolios ni oligopolios. ¿Por qué? Porque si hay un grado de monopolio, entonces el empresario tiene el poder de poner un sobreprecio al producto y entonces extraer ese excedente al consumidor y apropiárselo. Y al hacer esto, no me permite un ajuste de los precios, ¿sí?, a la baja, y entonces no se generaría un bienestar para la sociedad. Ese es el esquema de Smith. Ahora, el problema que tiene Smith, lo estoy mencionando porque tengamos muy claro lo de Marx, el problema que tiene Smith, y lo señalé, es de que como los precios se expresan en dinero, entonces dice, bueno, el dinero es como todo producto, tiene un valor real y un valor de mercado. Un valor real por cantidades de trabajo y un valor de mercado por oferta y demanda. Pero entonces el dinero también, su valor depende de las cantidades de trabajo, y entonces estaba un poquito entrando como en un razonamiento circular, ¿sí? Las cosas se expresan en dinero y a su vez el dinero vale en función de cantidades de trabajo. Entonces todo finalmente se expresa en función de cantidades de trabajo. Ese es su valor real de las cosas, pero su expresión varía. Y ahí es en donde no, hagan de cuenta que no cierra totalmente el esquema. Marx, retomando esta discusión, dice, bueno, lo primero que tengo que hacer es hacer lo que hizo Adam Smith, o sea, entender que tengo que tener un marco de libre competencia. Y esto es importante, dice Marx, porque yo voy a tratar de explicar de dónde sale el excedente para los empresarios, para el capitalista, dentro del marco de libre competencia. Porque si yo asumo que hay grado de monopolio, entonces es muy fácil para mí explicar de dónde surge el excedente para el empresario, sencillamente en el recargo que hace del precio sobre los productos. Y esto no tiene mucho sentido, dice, ¿por qué? Porque así como un empresario va a hacer eso, todos los empresarios van a hacer lo mismo, y lo que él ganó lo va a terminar perdiendo cuando él vaya como consumidor al mercado a consumir otros bienes, y el otro también hizo recargo sobre el precio, entonces se va a diluir su ganancia en ese proceso. Y entonces aquí la cosa
es muy fácil porque lo único que tengo que hacer es no permitir que se formen monopolios. Y como a Marx no le gustaban las cosas fáciles, entonces dice, no, la cosa no va por ahí, sino que yo me voy a poner como condición un mercado de libre concurrencia donde no hay grado de monopolio, y en ese marco de libre concurrencia tengo que demostrar que existe una sobreganancia, ¿sí? Y entonces aquí es en donde Marx empieza a hacer el análisis que habíamos visto, en donde señala que la clase trabajadora finalmente tiene también un valor. La mano de obra en el sistema, y esto también ya lo había mencionado Adam Smith, en el sistema la mano de obra es una mercancía, es como toda mercancía. Hay un mercado laboral que se determina por oferta y demanda. Ya Adam Smith había hecho una defensa porque los salarios que se le paga a la clase trabajadora no puede ser un salario mínimo que solamente le permita la reproducción de la fuerza de trabajo. Perdón, él no empleó el término de fuerza de trabajo, sino que le permita la reproducción como clase trabajadora, ¿sí? Adam Smith dice, tenemos que pagar un poco más, tenemos que pagar más porque si no se le paga más al trabajador, entonces tú le pagas el mínimo para que consuma el mínimo, se va a desgastar, es como cualquier mercancía, se desgasta. Y entonces no pasarían de la primera generación. Entonces hay que considerar que detrás de un trabajador hay una esposa y 2 hijos. Bueno, él da una razón económica por qué tiene que haber salarios altos, y él dice porque hay que crear un mercado que absorba, un mercado de demanda que absorba toda la oferta de productos que el sistema está produciendo. Y una razón ética por un tema de justicia social. Esas son las 2 razones que da Adam Smith. Entonces Marx dice, bueno, tenemos un valor de reproducción del trabajo y es fuerza de trabajo. Ya Marx no va a hablar de cantidades de trabajo, va a hablar de fuerza de trabajo. ¿Por qué es importante que Marx dé este paso? Porque cuando tú hablabas de cantidades de trabajo, teníamos el problema también de que el trabajo tiene distintas cualificaciones, y entonces, ¿qué sucede? Pues les puse yo el ejemplo, un trabajador que emplea 5 horas en hacer una libreta y otro que emplea 5 horas en hacer una computadora, y entonces si son cantidades de trabajo, llegaríamos a la conclusión que una libreta es equivalente a una computadora. Pero ya Cantillon, un autor previo a Smith, dice, no, pero perdón, el problema es de que tenemos, no puedes comparar el trabajo de un ingeniero con el trabajo de un obrero, porque el otro es un trabajo más sofisticado, mayor calificado que el otro, y sin embargo tienes esta igualación en términos de cantidades de trabajo. Marx, para saltar ese asunto y no meterse en ese tipo de problemas, porque eso estaba complicando el desarrollo de la teoría del valor trabajo, dice es fuerza de trabajo. Eso es lo importante. La fuerza de trabajo, que es la energía que desarrolla el hombre para realizar una actividad. Y esa energía requiere de ser reproducida, y se reproduce pues a través del alimento, ¿sí?, que consume la clase trabajadora, lo mismo que una familia ya se consideraba que había que tomar la familia. Entonces Marx dice, bueno, si yo tengo una jornada de trabajo de 10 horas y asumo que el trabajador a las 6 horas, de 8 horas, mejor dicho, de trabajo, él ya reprodujo el valor de su fuerza de trabajo, le quedan 2 horas de valor excedente. ¿Y por qué le quedan 2 horas de valor excedente? Y aquí Marx hace hincapié en un asunto que es importante. El sistema capitalista es un sistema de mercados,
Y al ser un sistema de mercados también es un sistema regulado por contratos. Entonces, el capitalista compra, va al mercado laboral y compra esa fuerza de trabajo y hay un contrato de por medio. Tiene que haber un contrato, porque si no hubiera contrato, entonces dice Marx, estaríamos en el sistema esclavo, en donde yo te puedo emplear al infinito. Y esto no es así. En el sistema las cosas, en el sistema capitalista son muy claras, hay contratos. Y entonces, dice, si yo tengo un contrato de 10 horas que ha creado el empresario y compra esa fuerza de trabajo, y esa fuerza de trabajo, su valor se reproduce a las 8 horas que ha laborado el trabajador no puede decir, mire, ya me voy porque ya reproduje mi fuerza de trabajo. No, porque hay un contrato, el capitalista me empleó para que trabaje 10 horas. Entonces esas 2 horas adicionales, ahí es en donde va a generar ese valor excedente por encima de la reproducción de la fuerza de trabajo del trabajador, y eso va a ser lo que va a ir como el plusvalor o ganancia para el capitalista. Pero el capitalista quiere más. Entonces, si tiene ese contrato de 10 horas, y este es el otro tema que Marx va a señalar, en cada sociedad, según es también las leyes de cada sociedad, es que el Estado es el que define cuántas son las horas laborales que se permiten en el sistema. Vamos a suponer que seguimos en la jornada laboral de 10 horas. Entonces, se va a producir un cambio tecnológico, un incremento de productividad en el sector que produce alimentos y los bienes que consume la clase trabajadora. Al haber esos aumentos de productividad, ¿qué le va a pasar al precio de los bienes? El precio cae. Entonces, al haber incrementos de productividad en ese sector, ¿qué sucede? Va a disminuir el valor de reproducción de la fuerza de trabajo de toda la economía. Entonces ahora, estos mismos trabajadores, en lugar de reproducir el valor de su fuerza laboral en 8 horas, lo van a lograr reproducir en 6 horas. Y si es en 6 horas, pero su contrato, como ya dijimos, es de 10 horas de trabajo, entonces hay 4 horas de valor excedente. Y ese valor excedente se lo va a apropiar el capitalista, porque así está en el contrato. Entonces, Marx va a señalar incluso que puede reducirse la jornada laboral, como efectivamente sucedió a fines del siglo XIX. En Inglaterra, precisamente, se reduce el periodo de trabajo de 10 horas a 8 horas, es la famosa semana inglesa, por eso se le llamó semana inglesa, a 8 horas. Y en esas 8 horas, obviamente, los empresarios en su época, pues protestaron, dijeron que iban a ganar menos, y Marx dice, no necesariamente van a ganar menos, tú puedes reducir a 8 horas, y si nosotros decíamos que en 6 horas reproducía el trabajador su fuerza, el valor de su fuerza de trabajo, pues le siguen quedando 2 horas de todas maneras de plusvalor al capitalista. Y si sigue habiendo incrementos de productividad por cambio tecnológico en el sector que produce los bienes que consume la clase trabajadora, pues entonces va a seguir cayendo ese valor. Y vamos a suponer que ahora cae a un valor de reproducción en 4 horas. Entonces, si tú tienes que el trabajador reproduce su fuerza de trabajo en 4 horas y la jornada laboral está establecida en 8, pues ya volvió a recuperar el empresario 4 horas de plusvalor, ¿sí? Y si además el empresario agrega tecnología, modificaciones en la maquinaria y equipo, incrementa los niveles de productividad del trabajador, pues va a poder lograr que el trabajador en esas 8 horas se haga más productivo y entonces genere un mayor nivel de producto. Tienes 2 mecanismos
para generar ese valor excedente, ¿sí? Una vez que deje establecido Marx este esquema, porque él dice, Smith nos describe todo un proceso adecuadamente, un proceso de ajuste, pero el problema es que Smith nunca se llega a preguntar exactamente dónde está el origen de la ganancia del empresario. Smith asume que al empresario le corresponde una ganancia por el adelanto que hace del capital, pero no genera este mecanismo que Marx sí crea. Y entonces, lo importante de estos autores es que precisamente del análisis de cómo se equilibran los precios en la economía, van a generar o van a extrapolar la distribución del ingreso y la tendencia del sistema económico a crecer o decrecer. Esto es muy importante. Entonces, dice Marx, así como Smith está explicando que hay un valor real del bien y un precio, un valor real y un valor de mercado determinado por oferta y demanda que se tienen que equilibrar, entonces, dice Marx, lo que vamos a ver es que vendiéndose las mercancías exactamente en ese punto de coincidencia entre lo que es su valor real y su precio de mercado, ahí ya va la ganancia del empresario. No tiene que generarse ningún sobreprecio. Ya vendiendo a las mercancías por su valor real, va a llevar la ganancia. ¿Por qué? Porque ya se generó ese valor excedente en el proceso productivo. Entonces ya va en el precio. Y esto es importante porque entonces Marx va a señalar que casualmente por los impactos tecnológicos, por el cambio tecnológico, es como se va a lograr acrecentar el plusvalor generado, entiéndase, las ganancias, y va a irse deprimiendo los valores de reproducción de la fuerza de trabajo. Cuando estoy señalando que se va deprimiendo el valor de reproducción de la fuerza de trabajo, no estamos diciendo que se tiene que empobrecer el trabajador, todo lo contrario. Marx señala que puede mejorar la condición de la clase trabajadora y aún así, a nivel agregado, va a ir bajando el valor de participación de la reproducción de la fuerza de trabajo. Porque además hay otro mecanismo que entra a trabajar en el sistema, también producto del factor tecnológico. Y es la sustitución de la mano de obra por la misma maquinaria, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo, y esto es una de las cosas que especialmente llama la atención de la teoría de Marx, es que es la teoría que en todo momento, en todo su esquema, va permeada por el cambio tecnológico. Esto va a cumplir un rol muy importante en la teoría de Marx. Y es curioso porque en ningún otro esquema teórico va a ser tan relevante el rol de la tecnología como lo es en el esquema de Marx. Entonces, dice Marx, por un lado, por incrementos de productividad en el sector que produce los bienes que consume la clase trabajadora, y por otro lado, por sustitución de la maquinaria y equipo, lo que hoy conocemos como el proceso de robotización,
de la mano de obra, lo que vamos a ver en el sistema son un acrecentamiento de las ganancias, y por un lado, y una disminución de la participación de los salarios en el total del ingreso. Y vuelvo a insistir, esa disminución de los salarios no necesariamente implica una pauperización de la vida o de las condiciones de bienestar de la clase trabajadora. Esto Marx lo tenía muy claro. Tan claro lo tenía que por eso él va a decir en algún momento que se tiene que hacer un trabajo político con la clase trabajadora, porque se puede lograr ese mayor bienestar material de la clase trabajadora, y eso entonces los va a debilitar en el intento de un cambio de sistema. Por eso él decía que se tiene que hacer un trabajo político por sí mismo, la clase obrera, y sobre todo él se está refiriendo a la clase obrera industrial, el sector industrial, por sí misma no necesariamente va a hacer ninguna revolución, ni va tampoco a considerar importante salir del sistema, porque ellos no están viendo precisamente que en términos de participación de masa salarial va a ir disminuyendo la masa salarial respecto a la participación de las ganancias en el sistema. Eso no lo van a ver. Ellos lo que van a observar, porque además vamos a ver que en ese momento que Marx está escribiendo ya existen los grandes sindicatos, ya están formados, entonces dice, no necesariamente ellos van a estar empeorando sus condiciones de vida, porque ya hay además una mayor simetría en las negociaciones obrero-patronales, cosa que en la época de Adam Smith, 100 años antes, porque Adam Smith está escribiendo 100 años antes casi, no existían esos sindicatos, ¿no? Entonces, lo que nos habíamos quedado, hasta donde recuerdo, es en el punto de que Marx señala que hay otro problema en el sistema. El problema es que, si bien es cierto que las ganancias como masa, como participación del ingreso total, aumenta como porcentaje del proceso de acumulación de capital, la tasa de ganancia va bajando. Y esto es, ahora sí que el nudo, el meollo del asunto, el nudo gordiano, como dicen, del tema. Porque en la medida en que la tasa de ganancia vaya disminuyendo respecto a la acumulación de capital, que es muy acelerada en el sistema capitalista, entonces los empresarios van a buscar desesperadamente la manera de aumentar esa tasa de ganancia, y no va, no va a ser, perdón que se me va la voz, no va a ser reinvirtiendo esas ganancias en el sector productivo, sino que entonces ahí es cuando se trasladan al sector financiero para tratar de buscar rentabilizar un capital que ya no lo pueden rentabilizar en el sector productivo, y entonces empieza todo este proceso de especulación en el sector financiero. Y este tránsito es lo que nos mete en problemas. Este tránsito es lo que realmente nos ha metido en problemas y nos sigue metiendo en problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que al irse los capitales a especular al sector financiero, ahí es en donde van a crear las burbujas, porque ahí no es en donde se está creando el valor excedente. El valor excedente se genera en el sector productivo, ¿sí? Pero al ya no poder tener una tasa de ganancia lo suficientemente alta
para las ambiciones empresariales en el sector productivo, pues entonces se van al otro sector, porque el otro sector no genera valores excedentes. Entonces tú tienes la posibilidad de que aumentes la tasa de ganancia en el sector productivo, es destruyendo capital. Ese es el drama. Y destruyendo capital, ¿qué significa? ¿Cómo vas a destruir capital? Es destruir capital físico. De eso estamos hablando. O viene un fenómeno natural, un terremoto, una inundación, o cualquier fenómeno natural que te impacte en tu acumulación de capital, o una guerra. Ese es el otro mecanismo. Destruyes físicamente capital, ¿sí? O haces eso para poder volver a reinvertir en el sector productivo, o te vas a rentabilizar al sector financiero y generas crisis muy grave. Entonces vamos a ver precisamente este tema. Hasta aquí, haciendo un poco este recuento, este repaso, digamos, de la clase pasada, ¿queda claro o tienen alguna duda o pregunta hasta aquí, antes de seguir avanzando? Profesora, no me quedó claro muy bien cuando usted menciona que los empresarios cuando van al sector financiero provocan crisis. ¿Podría por favor explicarlo un poquito mejor? Gracias. Sí, vamos a... Eso es justo lo que vamos a ver, Rubén, no te preocupes. El tema de la crisis en el sector financiero es todo lo que vamos a estar viendo, porque ver el sistema capitalista es eso, ¿sí? Pero a lo que se refiere es de que vamos a ver que si tú vas al sector financiero, y repito, esto va a ser el tema, este es el tema y ya de aquí para adelante es el tema, porque es lo que vamos a estar viendo. Lo que estás haciendo es que estás alterando a través, por ejemplo, de la bolsa de valores, estás manipulando los valores de las empresas y estás inflando incluso los valores de las empresas artificialmente. ¿Por qué? Porque es un mercado, es por oferta y demanda, entonces especulan. Si tú empiezas a provocar la caída, y es muy fácil, lo vamos a ver, esto que va a quedar mucho más claro con la teoría de Keynes, ¿sí? Va a quedar mucho más claro con la teoría de Keynes, como con oleadas de chismes, así lo vamos a llamar, así lo llama él también, tú generas que una empresa empiece a caer la cotización de su acción en la bolsa. Y entonces empiezan los tenedores de esa acción, empiezan a correr a venderse, deshacerse de esa empresa, y tú precipitas la quiebra de la empresa, y a lo mejor la volada que salió ni siquiera era cierta, y entonces generaste una quiebra artificial de la empresa cuando sus estados financieros estaban sanos, por ejemplo. Va a ser un mercado que se va a encargar de destruir empresas y de revalorizar empresas que en realidad no tienen tanto valor. Pero, repito, ahorita, Rubén, te vas a quedar todavía con la interrogante, ¿sí? Pero en el camino lo vas a ver más claro, porque ese va a ser precisamente el tema de cómo se fueron generando las crisis. Entonces, gracias por la respuesta. Profesora, al respecto sobre la teoría marxista de lo que es el valor trabajo, quería saber cuál es su opinión respecto a la teoría marginal, digamos, ¿no? La de Karl Menger, ¿no? O la a Marx, ¿no? De que el valor trabajo ya es una propuesta que más bien es superada por la teoría subjetiva del valor, ¿no? No sé qué opinión tiene al respecto.
No, no, sí, eso te lo puedo responder muy concretamente. Los marginalistas, la teoría del valor trabajo, y en buena hora que haces la pregunta, la teoría del valor trabajo termina con Marx. Ahí acaba. ¿Por qué termina con Marx? Primero, porque Marx resuelve, como acabo de explicar, el tema de en dónde surge, dónde está el origen del plusvalor, de la ganancia del empresario. Ese es un primer tema, lo resuelve. Pero al resolverlo y al llevar más hacia adelante, extrapolar precisamente el análisis que él está haciendo con las categorías, incluso teóricas, que él crea, y analizar el sistema capitalista, llega a la conclusión, como ahorita vamos a ver, de que el sistema va a ir transitando en una serie de crisis recurrentes, como efectivamente sucede, históricamente sucede y sigue sucediendo. Entonces, Marx, como intelectual que era, tiene que dar o elaborar o intentar una solución a lo que le está diciendo, porque él lo que te está diciendo es que el sistema mismo, por su propia dinámica, lleva el germen de la destrucción, de su propia destrucción por estas crisis, ¿sí? Entonces, al verse de alguna manera visto obligado a también dar una propuesta, porque no se podía quedar ahí, entonces él es donde propone la única solución, entonces, es salir del sistema capitalista. Y ahí habla del socialismo como tránsito y luego el comunismo científico como objetivo, ¿sí? Entonces, dada la conclusión a la que llega y dado el entorno histórico, como vamos a ver, simple y sencillamente Marx va a ser visto pues sencillamente casi como un terrorista, ¿no? Vamos a ver cómo se confluyen todas las fuerzas, tanto políticas, económicas del momento, para que Marx termine enterrado, literalmente. ¿Por qué? Porque el texto es de 1848. Vamos a ver que hay una crisis, hay varias crisis, efectivamente, posteriores, pero hay una muy importante, la de 1874-75, ¿sí? Pero va a haber un trienio ahí de mucho crecimiento, 1880 a 1890 hasta 1914. Ahí hay un crecimiento, hay una arrancada económica a nivel mundial tan fuerte, tan importante, que venía aparentemente a descalificar la conclusión de Adam Smith. Paralelamente, en ese momento, todavía los marginalistas no tienen ninguna relevancia. En ese momento, el que va a ser el gran economista del sistema de la época victoriana inglesa es Marshall. Marshall es el creador de la microeconomía exactamente como se estudia hoy en día. Yo diría incluso mejor. Su texto es mucho más rico, más realista que lo que ahora, en la forma en que se ve ahora. Ya existían los trabajos de la primera escuela marginalista. Trabajo de von Wieser, von Bauer, los bombones, como le digo yo, de Jevons. Pero, primero, los marginalistas, ¿sí?, desde un inicio tuvieron mucho problema para difundir sus ideas por un problema de idioma, porque eran austriacos y no se traducían todos sus textos al inglés. Ahí los que seguían llevando la voz cantante era todo el pensamiento inglés. Ahí no hay vuelta de hoja que darle al asunto.
La otra cosa es que ninguno de ellos construye ninguna gran teoría, ni al estilo de Cantillon ni de Adam Smith, menos Marx. No existe ninguna teoría, ningún gran cuerpo teórico. Existen conceptos. Bumbauer, con la teoría del interés, y von Wieser es el que sale con el, ¿cómo le llaman esto? Que ahora está endiosado ese concepto, el costo de oportunidad. ¿Sí? Construyen conceptos, no grandes teorías. Y ellos ni por casualidad rozaron la teoría del valor trabajo, ni por casualidad. No existía para ellos eso. Repito, es más, lo vamos a ver cuando veamos el pensamiento de Keynes, porque tenemos que ver, para poder entender cómo se está tratando de explicar todos estos ciclos y estas crisis, tenemos que entrar a ver un poco de estos grandes pensadores. Por eso es que tuve que entrar a Adam Smith, el primer ciclo expansivo, y luego Marx en este segundo ciclo expansivo, y tenemos que entrar a Keynes en el tercer ciclo expansivo. Sí, ahí vamos a ver la tremenda controversia entre Hayek y Keynes, que vamos a ver que en realidad Hayek no tenía la gran propuesta, ni mucho menos. Los marginalistas nunca construyeron teorías ni cuerpos teóricos en la economía de la magnitud que escribieron estos grandes pensadores. De ninguna manera. Son conceptos los que aportan. Y por lo mismo van a pasar casi todo el siglo pasado sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Cuando van a ser un poco, bueno, Hayek demoró mucho para ser rescatado. Hayek va a ser rescatado recién en los 70s, cuando vamos a ver la gran crisis de la década de los 70s, en donde ya la propuesta de Keynes ya no se adapta a los eventos que se están viviendo en la década de los 70s, a las circunstancias histórico-económicas. Ya no se puede echar mano del expediente de Keynes, y entonces lo único que quedaba era echar mano de los monetaristas. Ahí es en donde entra Milton Friedman, y ahí es en donde encumbran a Hayek, ya cuando estaba Hayek muy mayor, ¿sí? Le dan premio Nobel. Ahí es cuando empiezan los premios Nobel de Economía, que siempre han sido muy cuestionados, y fueron muy cuestionados por la misma comisión de la Fundación Nobel. Hasta la fecha no consideran que debería de darse un premio Nobel en Economía, y pues empiezan a darle puro monetarista, y muy en la línea de los marginalistas. Y bueno, su esquema nunca es muy limitado. Su esquema nunca ha podido dar soluciones a nada. Vamos a ver por qué encumbraron a Hayek, ¿sí? Hoy en día casi lo ven como Dios, junto con otros, pero bueno, ¿por qué no, si son tan hábiles, por qué no han podido resolver el problema de la gran crisis en la que estamos? Porque si uno ve sus conceptos y sus teorías, son totalmente, pues así como su nombre lo señala, marginalistas, marginales. Son muy limitadas. Tú no resuelves el mundo con el conceptito de costo de oportunidad, por más que sofistiques los cálculos. Tú no resuelves los problemas del mundo, y lo estamos viendo con tu ideología del individualismo. No lo resuelves. Al contrario, nos han metido en un problema, y lo están viviendo, y lo vamos a vivir, y lo estamos viendo, no nomás en el Perú, a nivel mundial. La barbaridad que dijo la señora Thatcher de que la sociedad no existe, que es una abstracción, y que lo único que existen son individuos y un conjunto de individuos, con todo el respeto que pueda merecer la señora Thatcher, sí, una señora de armas tomar, una gran estratega política, pero dijo una barbaridad. Y ahí tenemos el problema. No es casual. El problema no es casual. Tenemos
estamos viendo el tema de los ciclos. Y por eso es que estamos viendo el tema de los ciclos también a la luz de la cuestión tecnológica, ¿sí? Porque todo el mundo piensa que la tecnología nos va a salvar. La tecnología, como todo instrumento, nos ayuda, no nos salva, nos puede hundir. Entonces, todo depende, ¿no? Todo depende de cómo lo manejes. Son instrumentos. Pero definitivamente el marginalismo, es más, ya la neurociencia, ni siquiera la neurociencia, los estudios que están haciendo, déjenme decirles que nos está dejando a los economistas simple y llanamente desnudos. Y si no reaccionamos construyendo una nueva teoría, no sé para dónde vamos. Bueno, sí sé, no estamos resolviendo nada. No estamos resolviendo nada. ¿Por qué? Porque la neurociencia, una de las cosas que pone en cuestión, en base ya a estudios de la misma tecnología, permite hacer estudios del cerebro y demás, es que el individuo no es cierto que es un ente maximizador. De ninguna manera. Y lo dicen claramente. El individuo que maximiza es una persona que tiene daño en el nervio frontal del cerebro. O sea, entiéndase, o es autista o tiene algún tipo de problema de retraso mental. Y no es broma, esto son estudios médicos, no es broma. Porque un autista, ¿qué es lo que hace? Casualmente un autista está metido en su mundo. Un autista no responde mayormente a incentivos. Y acuérdense que un autista no es tonto. Al contrario, le funcionan muy bien otras partes del cerebro. Son especialmente inteligentes. Al revés. Pero un autista no tiene, por eso tiene daño en el nervio frontal del cerebro, porque no tiene empatía. Es el único que puede tomar decisiones absolutamente maximizadoras sin considerar ningún otro tipo de emoción. Y los que están avanzando en todos los estudios de neurociencia, una de las conclusiones a las que llegan es que las decisiones del individuo son una mezcla de razón y emoción. No son solamente una cosa. Y este tema de la razón ya lo había trabajado Adam Smith. Y curiosamente, la neurociencia le está dando la razón a Adam Smith, siendo que él no tenía ni los estudios ni la tecnología para estudiar el cerebro, sencillamente por una cuestión lógica. Entonces, no, los marginalistas son muy limitados. No les tengo ningún cariño, para que me entiendan. No los quiero, Rubén, a los marginalistas. Se nota, profesora. Gracias. Se nota. No, pero vamos a seguir con el tema. No se trata nomás de mis gustos, sino que yo tengo que justificar, ¿no? Tengo que argumentar, ¿ok? Entonces, en eso vamos a ir. ¿Ustedes están viendo el texto? ¿Ven el texto? No. En pantalla no. Parece que no lo está compartiendo, profesora. No lo está compartiendo. No, maestra, no se ve. Ok, entonces vamos a darle. Compartir. ¿Ahora sí lo ven? Sí, ya se está apareciendo, ya apareció. Ahí está. Bueno, no piensen que yo les estoy ofendiendo y les digo burgueses y proletarios. No vayan a pensar eso. Estoy abriendo el manifiesto comunista. Lo tienen, se los he cargado en el sistema, entre otros documentos. Está también el libro de Marichal que vamos a revisar. Lo estoy abriendo en esta parte, por eso les digo, no van a pensar que los estoy ofendiendo.
Lo que pasa es que para no estarle dando vuelta, el documento que estoy abriendo es el manifiesto del Partido Comunista. Recuerden que fue escrito por Marx y Engels y es un texto de 1848. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Y por qué es que me interesa hacer la revisión de la primera parte? La segunda no me interesa porque es la parte de la propuesta política y eso no es el tema obviamente del curso. Entonces la primera parte sí me interesa porque él empieza a describir esta parte de la evolución del sistema capitalista y cómo el sistema capitalista rompe con el sistema anterior, el sistema feudal de los gremios artesanos, y cómo precisamente lo caracteriza y habla ya de términos como la globalización, las cadenas internacionales de valor agregado. O sea, por eso yo les decía que me llama mucho la atención que un texto de 1848 ya describa de esta forma al sistema capitalista. Entonces vamos a revisar algunas partes que son las que me interesa destacar y ya de ahí vamos a comentar, ¿sí? Entonces, lo primero que nos va a señalar es precisamente cómo la organización que se tenía, la organización gremial, la organización feudal de la industria, ya no podía, dice, satisfacer la demanda que crecía con la apertura de los nuevos mercados. ¿A qué nuevos mercados se está refiriendo? Pues al descubrimiento de América. Esta incorporación del mercado de los territorios americanos va a ser importante precisamente para, digamos, impulsar, darle dinamismo al proceso de industrialización en Europa. Fíjense que curiosamente esto ya lo mencionaba también Adam Smith en La riqueza de las naciones. Entonces, esta idea, y repito, entre el texto de Adam Smith fue en 1776 o 78, siempre me confundo un poco con la fecha, y este es 1848, estamos hablando casi de 70 años de distancia, pero tienen muy claro ambos autores que el descubrimiento de América, bueno, descubrimiento entre comillas si se quiere, pero para los europeos, ¿sí?, la incorporación de ese mercado vino a ser un claro acicate al proceso de industrialización europeo. Además, también de un proceso de extracción de capital, de oro y de plata, que va a ser invertido en Europa, ¿sí? Entonces dice, de esta organización feudal o gremial, ¿por qué ya no pudo satisfacer ese acrecentamiento de la demanda a partir de este evento histórico? Porque era un sistema muy rígido, en donde se tenía mucho control sobre la cantidad de operarios que podía tener cada maestro gremial, el tipo de técnica, de instrumento que usaba estaba muy regulado. Si uno hacía una innovación, de inmediato tenía que compartirla y todos tenían que utilizarla una vez que lo evaluaban, desde luego, pero no podía un maestro artesano meter una innovación en el proceso y no compartirla, porque obviamente pues era sacado del gremio. Hay algunos historiadores que dicen que estos, digamos, talleres artesanales trabajaban con las ventanas abiertas para que el público pudiera pasar y ver cómo estaban trabajando, y que incluso no se les permitía a los trabajadores toser, porque eso era considerado como que llamaban la atención hacia su taller. Entonces, pues
ese era otro tipo de organización. Dice, en lugar de estos vino a ocupar su puesto la manufactura. El estamento medio industrial suplantó a los maestros de los gremios. La división del trabajo, de nuevo viene el tema que venía trabajando mucho Adam Smith, entre las diferentes corporaciones desapareció ante la división del trabajo en el seno mismo del taller. Esto es, nosotros teníamos los gremios, recuerden, ustedes han estudiado seguramente esta parte de la historia, teníamos los gremios del calzado, el gremio del herrero, los gremios de los carpinteros, había una especialización, una división del trabajo, sí, pero hacia afuera de lo que era el taller, eran grupos de talleres. Ahora lo que el sistema capitalista nos permite es que la división es al interior de la empresa misma. Esto es lo que describe muy bien Adam Smith en La riqueza de las naciones. Dice Marx, pero los mercados crecían sin cesar, la demanda iba siempre en aumento, ya no bastaba tampoco la manufactura. El vapor, fíjense en esto, qué interesante, el vapor y la maquinaria revolucionaron entonces la producción industrial, que fue lo que dijimos en este esquema que estamos usando, de Carlota Pérez y Freeman, de los grandes ciclos económicos. ¿Qué es lo que se señala como el factor clave en este segundo ciclo expansivo? El carbón. ¿Por qué? Porque el paradigma tecnoeconómico está diseñado para usar la industria del vapor, en base al vapor, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, y lo habíamos señalado, la industria de los trenes, los buques. Imagínense ustedes en los astilleros, para producir un buque y de las dimensiones que se producían, pues ya no estamos hablando de las empresas de 100 trabajadores que mencionaba Adam Smith, estamos hablando de las empresas de 1000 y más. Por eso es que también eso facilitó los procesos de sindicalización de la mano de obra. Estamos hablando de buques, estamos hablando de la industria productora de trenes, y vamos a ver que la industria ferroviaria va a ser precisamente el puntal de este gran ciclo expansivo. La gran industria moderna, dice, sustituyó a la manufactura, y en lugar del estamento medio industrial vinieron a ocuparlo los industriales millonarios, jefes de verdaderos ejércitos industriales, los burgueses modernos. Aquí quiero señalar otra cosa interesante, que Marx no está usando el término de capitalista, todavía no lo está usando, lo que está usando es el término de burguesía, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la primera clase de capitalista surge de la comercial, que era la que estaba en las zonas, ¿sí? Afuera de los muros de lo que eran las ciudades feudales, y eran los burgos. Por eso de ahí viene un poco el término de burgués, ¿sí? La gran industria ha creado el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América. Aquí lo señala. El mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo del comercio, la navegación y los medios de transporte por tierra, que es el ferrocarril. Es una descripción perfecta de todo el ciclo, ¿eh? Este desarrollo influyó a su vez en el auge de la industria, y a medida que se iban extendiendo la industria, el comercio, la navegación, los ferrocarriles, se desarrollaba la burguesía, multiplicando sus capitales y relegando a segundo término a todas las clases legadas por la Edad Media. La burguesía moderna, como vemos, es ya de por sí fruto de un largo proceso de desarrollo, de una serie de revoluciones en el modo de producción y de cambio. Entonces, aquí nos está, pues casualmente, describiendo
siguiendo este proceso de intercambios, en la medida en que, fíjense que aquí el desarrollo de la infraestructura es especialmente relevante en este ciclo. Tenemos el desarrollo de los ferrocarriles, el desarrollo de los buques, y esto ¿qué va a impactar? Pues los intercambios comerciales. Entonces, estamos viendo que el desarrollo de la infraestructura va a ser uno de los puntales de este ciclo, y curiosamente también Adam Smith en el libro de la riqueza de las naciones va a mencionar que dado que la demanda va a ser el límite de la oferta, porque ya la oferta a consecuencia de estas características del sistema de la división del trabajo incrementa la productividad y acrecienta la oferta, entonces dice, dado que ahí ya no tenemos el problema, sino ahora el problema va a ser cómo absorber toda esa producción, el límite va a ser la demanda, y entonces va a pasar, dice Adam Smith, a ser muy importante el desarrollo de la infraestructura, como efectivamente pasó en el segundo ciclo expansivo. Es increíble cómo, digamos, hay esta mancuerna de algún modo, por decirlo así, entre Smith, lo que está señalando Smith, y lo que ya está observando Marx. Cada etapa, dice, de la evolución recorrida por la burguesía ha sido acompañada del correspondiente progreso político. Bueno, esta parte, la parte política, bueno, aquí lo que no me voy a detener mucho en la parte política, pero lo que está diciendo es lo que ya se conoce mucho, que la forma de producción, la forma de acumulación, te genera una expresión política. Esto es la superestructura, la estructura productiva, la forma de acumular, va a generar una superestructura en donde tú tienes la forma de Estado, las instituciones que van a avalar esa forma de producir, los valores, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo menciona Marx, y efectivamente va a ser, esto va a pasar así. Eso queda muy claro si ustedes piensan en la guerra civil de los Estados Unidos, en donde los del norte, que eran los industriales, se fueron contra los del sur, que era la oligarquía. ¿Y por qué? ¿Cuál era el argumento para atacarlos, incluso militarmente? Pues el argumento era la prohibición de la esclavitud y que había que liberar la mano de obra esclava. Claro que ellos no te iban a decir, hay que liberar la mano de obra esclava porque, mire, la industria necesita de grandes cantidades de mano de obra y ustedes la tienen ahí cautiva en sus haciendas, y lo que nosotros necesitamos es que esto se venga a incorporar al mercado laboral para poder bajar también el costo laboral, ¿sí? Y porque además ellos también tenían una tremenda insuficiencia permanente, histórica de mano de obra. Entonces ellos no te van a explicar eso, ellos sencillamente construyen un discurso en donde dice hay que liberar a las personas y obviamente al esclavo. Entonces eso, repito, este mecanismo que él describe de que la parte, la base, la forma de producir también te determina una superestructura formada por instituciones, valores, toda una filosofía, una lógica, derechos políticos, como él llama, pues sí, eso efectivamente se ve muy claro, repito, en la guerra civil de los Estados Unidos. Y entonces aquí es en donde él va a decir que la burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. No va a decir que es la clase trabajadora, la revolucionaria, de ningún modo. La que va a señalar como la gran clase revolucionaria, y sigue siendo, es la clase capitalista. Repito, él todavía usa el término de burguesía, todavía no usa el término de capitalista. Si no me equivoco, el primero que empieza a trabajar, usar el término de capitalista, es John Stuart Mill.
también Marx lo va a usar. Donde quiera que ha conquistado el poder, dice Marx, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas, ha desgarrado sin piedad las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus superiores naturales. ¿Cómo se sostenía? Y aquí de nuevo se cumple esta estructura que él menciona como la base, la forma de organizarte en lo económico, en la producción, determina esa superestructura. Se ve también en el caso del sistema feudal cómo sostenían, en base a qué, una monarquía, cómo sostenían a esos señores feudales. Casi la mayoría eran aristócratas. Por eso también Adam Smith fustigaba muy duro contra la clase terrateniente, porque la clase terrateniente eran los aristócratas. Entonces, ¿cómo era que se sostenía eso? Pues con el concepto de que el rey era el representante de Dios en la tierra. No era el papa entonces, era el rey, ¿sí? Eran sus superiores naturales, por eso los pone él entre comillas, ¿no? Dice, para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés del cruel pago al contado. Está diciendo, mientras el sistema feudal se sostiene por los superiores naturales puestos por Dios, eso va a ser sustituido en el sistema capitalista por el frío interés del pago al contado. Oye, yo me acuerdo que los americanos siempre decían business are business, ¿no? O sea, negocios son negocios. Aquí, ¿quién eres tú? Si eres aristócrata, no eres aristócrata, tienes sangre verde, azul, del color que quieras, eres un personaje que te sientes especial, dotado, por sabe Dios qué divinidad. Eso para los americanos no les interesa. Aquí es negocios son negocios y se acabó. Aquí cuánto me das y cuánto te doy y se acabó. Por eso dice Marx que pasa a ser eso, el principio del sistema, ahogado en el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués, en las aguas heladas del cálculo egoísta, ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio, lo que yo les acabo de decir. O sea, que tú vengas acá a contarme que tú eres un personaje especial, que a lo mejor tú fuiste el que elaboraste la ley de amparo y que mereces un trato especial. Mire, a mí aquí no me preocupa quién es usted. A mí aquí es, págueme y hacemos negocios y se acabó. Vengo a hacer negocios y eso es todo. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y adquiridas por la única desalmada libertad del comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas, o sea, Marx no está diciendo que no había explotación, claro que la había, pero era una explotación edulcorada, ¿sí? Porque eso te decía la aristocracia, bueno, estás trabajando para Dios, ¿no? Siempre te edulcoraban el asunto. Dice, la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. La burguesía ha despejado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurista, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia los ha convertido en servidores asalariados. Punto. La burguesía ha desgarrado el velo del emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones familiares y las ha reducido a simples relaciones de dinero. Eso lo vemos precisamente por ese contragolpe del neoliberalismo, ¿sí? Ahora, antes era terrible si una mujer despedía al marido porque no traía el sueldo a casa, ¿no? Hoy en día es lo más normal. O sea, si ya no eres útil, te vas.
la brutal manifestación de fuerza en la Edad Media, tan admirada por la reacción, tenía un complemento natural en lo más relajado, en la más relajada holgazanería, o sea, se refiere a la aristocracia. Ha sido ella la primera en demostrar lo que puede realizar la actividad humana. Ha creado maravillas muy distintas a las pirámides de Egipto, a los acueductos romanos y a las catedrales góticas, y ha realizado campañas muy distintas a las migraciones de los pueblos y las cruzadas. La burguesía, dice, no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción. Entiéndase, cambio tecnológico, y por consiguiente las relaciones de producción y con ello todas las relaciones sociales. La conservación del antiguo modo de producción era, por el contrario, la primera condición de existencia de todas las clases industriales precedentes. Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Fíjense ustedes qué interesante esto, porque él está visualizando lo que nosotros entendemos por modernidad, que es lo moderno, lo que se mueve, lo que cambia, ¿sí? El que no cambia, por favor, eso ya está fuera de moda, ¿no? Se está quedando atrás. Entonces, esto es precisamente lo que sigue sucediendo. O sea, él lo está escribiendo en 1848, pero esto sigue sucediendo. Dice, todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas. Las nuevas se hacen viejas antes de llegar a osificarse. Todas esas relaciones. ¿Por qué? Porque tú siempre estás precisamente enfrentando un cambio continuo, y ojo, porque esto se ha acelerado muchísimo casualmente con toda esta tecnología. Dios mío, si tú no traes el celular de ultimita, tú eres la gente se burla, además no tiene ni siquiera empacho ni decencia de no burlarse, se burla, ¿no? Usted está en la época del virreinato, así me dijo una vez una persona que a fuerza que me quería mandar un video, y yo le decía, pero ¿para qué me lo vas a mandar? Mi teléfono no lo recibe, mándalo a mi correo. Decía, no, pero el teléfono, el celular, no, pues es que mi celular no tiene eso, no me lo puedes mandar. Y no me creía la persona, pensaba que yo estaba de antipática, ¿sí? Entonces, como sé que no me creía, pues saqué mi telefonito, le dije, este es mi teléfono. El tipo se soltó riendo y dijo, ay señora, usted vive en la época del virreinato, me dijo. Pues sí, soy de la época del virreinato, ni modo, ¿qué voy a hacer? Así somos. ¿Qué pasó? Sí, quería hacer una pregunta, si te estaba levantando la mano, pero creo que como está compartiendo pantalla no puede ver. Se ha levantado la mano hace un buen rato. No, bueno, con respecto al último que dicen, no solamente es un tema de que uno pueda producir risa, ¿no? Mofa, sino que la misma tecnología compele a que uno se actualice, porque si no, uno simplemente queda fuera de los circuitos de comunicación y hasta de producción que uno necesita para poder, digamos, ser un agente activo en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el que si tú no te compras una nueva computadora, simplemente la computadora que tienes ya no tiene las características que le permiten navegar o realizar sus funciones, porque ya pesan demasiado la red, pesa demasiado los programas, se necesita mucha más velocidad y uno simplemente ya no puede continuar o renuncia a la sociedad o se moderniza. ¿Ya? Igual pasa con los teléfonos celulares. Un teléfono celular del año 2008 tranquilamente prende, uno lo paga, lo prende, funciona como aparato. Sin embargo, no soporta lo que se necesita en la actualidad, y como la misma gente usa la tecnología que se encuentra hoy ya disponible masivamente, ¿no? Para grandes sectores de la población que pueden consumirla. No son todos, pero una gran cantidad sí. Ya digamos es más fácil de esa forma
comunicarnos, enviarnos información, ¿no? Incluso esta misma clase que estamos teniendo en este momento no hubiera sido posible probablemente en el año 2010, ¿no? No porque la tecnología no existiese, sino porque era muy cara de implementarse y las computadoras que teníamos todos en nuestras casas no hubieran permitido esta comunicación tan fluida que tenemos. Y dentro de, si hay una pandemia en el año 2040, probablemente las clases sean con profesores holográficos en el salón de la casa, ¿no? O sea, uno en su casa y una persona ahí sobre la mesa hablando, que es una recreación holográfica, ¿no? Porque ya una laptop va a ser anticuada, ¿no? O sea, va un poco más allá de eso, ¿no? Pero ese era mi comentario para esto último. Pero hace un rato cuando usted estaba hablando de los ciclos expansivos y hablaba de cómo eso generaba, digamos, un mayor movimiento económico, yo me puse a pensar en la fiebre ferrocarrilera que también alcanzó Sudamérica en el siglo XIX. Acá en Chile y en el Perú vino un norteamericano, Henry Meigs, a hacer ferrocarriles en Chile y después en Perú, ¿no? Y cumplía un anhelo acá en el Perú de los presidentes civilistas, ¿no? Los primeros presidentes civiles que tuvimos en el Perú, bueno, uno en particular, que pensaba que si se construían ferrocarriles en el Perú, el mero hecho de construirlos y que estuviesen funcionando iban a cambiar la sociedad peruana, que iba a crear la presencia del ferrocarril, iba a crear los mercados, que la presencia del ferrocarril iba a darle valor a lo que no tenía valor. O sea, una tierra, una chacra en la Sierra Central no vale nada ahorita porque está desconectada, pero si el ferrocarril llega y es posible sacar su producción, entonces ese metro cuadrado va a empezar a tener un valor y las personas van a empezar, digamos, los campesinos de esas zonas van a empezar a tener una mayor ganancia y van a poder, digamos, superar su condición de pobreza y convertirse en miembros plenos de la sociedad económicamente hablando, ¿no? Por supuesto, los ferrocarriles se llegaron a construir y eso no sucedió. O sea, no, los campesinos no llegaron a tener mucho más dinero a raíz del ferrocarril central, por ejemplo, acá en el Perú. Sí, hizo algo en la economía, pero no creó los mercados. O sea, la mera presencia de la tecnología no generó el mercado, no generó la integración, incluso hasta cierta disgregación, ¿no? Porque eso lo que permitió fue que la producción, por ejemplo, minera de esos lugares salga más rápido del Perú, ¿no? Eso fue más lo que sucedió. Eso es lo que yo quería comentarle hace un momento cuando se estaba hablando de ese punto. Disculpa que de repente le esté haciendo retroceder algo. No, no te preocupes, para eso estamos, para ir haciendo comentarios. Pero, bueno, el primer punto, efectivamente, cuando yo estoy con el documento compartiendo, no puedo verla si levantan la mano, así que ustedes nomás me interrumpen ya. O me avisan que quieren, Okay. ya, porque efectivamente no lo puedo ver cuando estoy con el documento abierto. Ok, ese es un aspecto para organizar nuestra clase. Lo de los ferrocarriles, vamos a ver que el impacto que tuvieron en la mayor parte de los países, desde luego que fue un impacto muy fuerte. Vamos a ver las redes, ¿sí? Porque en el libro, en el texto de Marichal, que yo les he puesto en la plataforma, lo menciona, incluso menciona cuánto fueron los cientos de miles de kilómetros que se construyeron en Canadá, Estados Unidos, la India, en fin. El caso del Perú, si quieren ver un poco el análisis de eso, en la tesis del libro está publicado, se los comenté yo, de Bruno Seminario, ahí de la Universidad del Pacífico. Ahí él hace un análisis precisamente de la red ferroviaria y un poco explica por qué no tuvo el tremendo impacto que debió de haber tenido, lo que tú estás mencionando, por la forma en que se diseñó, y se diseñó específicamente priorizando el sacar precisamente los metales de las minas. Entonces, si tú no tienes, y esto, fíjense, esto es muy interesante, porque si tú no
usan los instrumentos, y volvemos a la cuestión tecnológica, ¿sí? Si tú no usas la innovación tecnológica de ese ciclo, de ese momento, pensando, teniendo una proyección de integrar socialmente, económicamente, pues así te podrán poner la innovación más interesante y no te sirve. No te sirve, porque tenemos que tener claro que el elemento tecnológico es un instrumento, lo que tú mismo mencionaste. Si ahora usamos el Zoom y estas plataformas, bueno, es un instrumento. De aquí yo estoy segura que ni siquiera el 2040, o sea, mucho antes, como bien señalas, pues va a haber un holograma, ¿sí? Y ya no voy a estar seguramente para hacer esas cosas y para verlas. Pero esto tiene que quedar muy claro. Esto tiene que quedar muy claro. ¿Para qué quieres la tecnología y para qué la usas? La tecnología es un instrumento. Bien usado es una maravilla. Desperdiciado es una desgracia. Yo no extraño, por ejemplo, obviamente estar en todas esas redes y esas. Yo vivo tranquila. Yo toda esa basura no me la aviento. Ni me entero. Mejor que ni me entere. Vivo y duermo tranquila, ¿sí? Me entero de lo que realmente considero importante enterarme. Del resto, qué bueno que no me entero. Pero bueno, cada quien tiene su posición y no es que mi posición sea mejor, no, yo soy anti tecnología en muchos aspectos, en otros mis respetos y me quito el sombrero. Pero a lo que vamos es que es importante, y qué bueno que tú, César, lo señalaste, tú mismo lo señalaste. La tecnología es un instrumento y hay que saberlo usar. Cuando se descubrió la televisión, se creó, mejor dicho, la televisión no se descubrió, se diseñó. En esas épocas se decía que era la caja idiota, porque lo único que hacía era idiotizar a la gente. De Google Box, ¿no? No, La caja idiota. estoy hablando del televisor. No, No Google, sino de Google Box, es la caja boba. Ah, sí. La Google Box. Sí. Exactamente. Y incluso había canciones de rock y de heavy metal condenando a la televisión como un elemento estupidizador, ¿no? Claro. Pero ya fue superada ya. No, bueno, discúlpame, pero la televisión nunca se usó como debía. Muy No, claro, pero ya. No, pero ya. O sea, claro, fue superado. Sí, exactamente. Pero fíjate, la televisión sigue siendo la caja boba. Hay que ver la porquería de programas que ponen. Sin embargo, volviendo al hecho de cómo usan la tecnología, ¿sí? Yo recuerdo en el 89 estuvimos en Chile, ¿sí? Estuvimos 3 meses viviendo en Chile por un contrato de mi esposo. Y yo me sorprendía de los programas, los contenidos de los chilenos. Había un programa que era como una comedia de investigadores, era una agencia de investigación. Bueno, y uno se ponía a verlo y cada programa eran clases de estadística. Cómo calcular probabilidades, cómo calcular tal y tal cosa, pero todo eso manejado de manera muy simpática, muy divertida, a través de episodios de la vida de una agencia de investigación sobre crímenes y no sé cuánta cosa. Hubo países que lograron desarrollar precisamente, darle contenido a eso. Sí, metían sus programas de diversión más superficiales, pero también lo aprovecharon. Ese fue, en la televisión fue un gran instrumento inicialmente desperdiciado, porque se decía que a través de la televisión, ya los que lo criticaban, se podía utilizar para dar clases. Ya se estaba diciendo de las clases para las zonas más remotas en donde podía haber un televisor y aprovecharse para
educativa para los niños. Bueno, sencillamente lo dejamos pasar, ¿sí? Lo dejamos pasar, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo y a lo que tú estás señalando. Es que si tú no le das contenido a las cosas, pues simple y sencillamente van a pasar de largo y no van a tener los impactos que debieron de haber tenido. Los ferrocarriles, y vamos a ver las cifras, los datos, claro que tuvieron un enorme impacto en muchos países, en muchas economías, y han sido muy importantes. Es más, es lamentable, es muy lamentable cómo en nuestros países aparecieron los aviones y abandonamos toda la cuestión de los ferrocarriles. Nosotros somos en eso como que muy infantiles todavía, ¿no? Eso está fuera de moda ya, entonces eso vamos a olvidarlo. Los países desarrollados nunca olvidaron los trenes, rediseñaron los trenes, le han metido tecnología de punta a los trenes y ahora tenemos trenes en España, en Alemania, en toda Europa corriendo a 300 kilómetros por hora, que no son nada divertidos, se ha dicho de paso, y muchos de ustedes seguramente se han subido a un ave en España. No son muy divertidos porque pues el chucu te permite por lo menos ir viendo el paisaje, pero pues ahora ni el paisaje ves, ¿no? Te mareas si van a esa velocidad. Entonces, pero a lo que voy es de que ellos no abandonaron sus vías férreas, le invirtieron, le metieron tecnología. Nosotros las hemos dejado de largo. Y generas un montón de problemas, generas un problema. Ustedes mismos han vivido, ahorita no por la pandemia, pero antes de pandemia había un problemón en Cusco, porque vino un hueco, se llevó un pedazo de la vía y el concesionario dice que el contrato no le compromete a que él tiene que reparar la vía, que tiene que ser el Estado, y el Estado dice, no, eres tú el concesionario y tú lo tienes que reparar. Y en ese pleito en el que están que tú, y que no quedó claro, bueno, entonces para llegar a Machu Picchu ya no hay que ir por tren. Ahora hay que llevar al turismo, trasladarlo hasta este pueblito Yaitaitambo, eso es Yaitaitambo, ¿no? Hay que trasladarlo, pero por carretera, en una carreterita que va toda pura curva, carrilito de ida, carrilito de venida, donde pasas por zonas donde hay desprendimientos. El pueblito ya está todo saturado y de ahí recién los trasladan a Machu Picchu. Y no solamente hay que trasladar al turismo, sino todo el personal que labora en Machu Picchu. O sea, se ha complicado la vida solamente por un problema de vía de tren. Entonces, ciertamente, volvemos a lo mismo. Si nosotros no sabemos aprovechar esas oportunidades, pues evidentemente otros sí la saben aprovechar y nosotros no la aprovechamos. ¿Por qué? Porque no proyectamos, tenemos un problema de mirar más hacia adelante, de proyectarnos hacia adelante. Y pensamos que la modernidad nos viene por toda esta tecnología, por eso desde un principio estoy con el rum de la tecnología, ¿sí? Porque la tecnología, claro que ha tenido un rol relevante, por eso es que estamos revisando el texto de Marx. Porque es un texto de 1848, es un texto muy antiguo y nos está mencionando la tecnología. Ahora, claro, hay gente que siente que no vive sin la tecnología, sobre todo las generaciones más jóvenes, aún de mi generación, aún de mi generación. Yo veo las abuelitas, no sé qué tanto le pican. Yo a veces me subía a los elevadores o en el teatro, las observaba la gente y yo decía, ¿qué tanto ven en su aparato? Y es terrible, están permanentemente revisando, llegando un montón de mensajes, contestando. Es terrible, a mí me parece terrible. En lo personal, a mí no me dan mucho caso, yo soy anti en muchas cosas, pero sí, yo reconozco que la tecnología tiene un rol muy importante y eso es lo que el texto pues nos está señalando. Entonces, ahora sí, disculpe que me interrumpa una vez más, pero es sobre justamente el tema que usted dice. No sé si el tema solamente es que
pensamos que pasó de moda y ahora nos arrojamos a la nueva tecnología, sino también hay elementos hasta de corrupción. Por ejemplo, en el caso del Perú, la razón por la cual las vías férreas se han abandonado o jamás se terminaron en realidad, porque solamente se hicieron algunas, el Perú no llegó a ser ferrocarrilero, a pesar de que tuvo algunas líneas férreas grandes, es también por el lobby de las empresas de transporte interprovincial. Las empresas de transporte interprovincial que se mueven por carreteras, en buses, mueven tanto dinero al año que todas las veces que se ha intentado hablar en el Congreso de la República de darle nueva vida a las vías férreas en el Perú que sirvan para transportar gente, que la gente vaya de Lima a Huancayo o de Lima a Arequipa en tren, se podría, ¿ya? Sobre todo con la tecnología, y sin necesidad de un AVE, ¿ah? Simplemente con ferrocarriles modernos, aunque no sean trenes bala, ¿no? Pero ferrocarriles modernos, y no se hace en gran medida, porque hay intereses económicos que frenan esos proyectos, ya, porque las empresas, con eso se arruinan los dueños de las empresas de buses interprovinciales, a pesar de que al año mueren miles de personas en los accidentes de buses, porque los buses son mucho más susceptibles de accidentes que un tren. Es muy difícil que un tren descarrile. En cambio, que los buses se caigan, que los buses rueden por las montañas del Perú, que tienen miles de metros de altura, es muy sencillo. Sobre todo con las carreteras serpenteantes que se han hecho a raíz del poco presupuesto, ¿no? Muchas veces no hay presupuesto y la forma más fácil de pasar una montaña es rodeándola. La ideal sería atravesándola, pero eso pues decuplica el precio de la carretera. Nunca hay plata, no se puede hacer, entonces se hace serpenteando, carrilito de ida, carrilito de venida, y ahí están los buses precipitándose cientos de metros a los abismos con los heridos y mutilados. Ya eso debería haberse solucionado, pero hay intereses creados también que favorecen ciertas tecnologías. El abandono del dirigible en los años 30 en pro de los jets también fue una cosa de interés económico. O sea, los jets son más rápidos, es cierto, ¿no? Pero un jet se cae y todos mueren. Un avión de pasajeros se cae, es raro que haya sobrevivientes. Un dirigible se cae, si está relleno de helio, al dirigible no le pasa nada, simplemente va cayendo hasta depositarse en el suelo. Es mucho más seguro, aunque más lento, ¿no? El Hindenburg ardió porque estaba lleno de hidrógeno, ¿no? Y aquí justamente Daniel me comenta, ¿no? Tal cual, feudalismo empresarial. Claro, simplemente la gente opta la tecnología que tiene cerca, pero nosotros los usuarios muchas veces no podemos decidir qué tecnología queremos, y así como ese ejemplo se pueden multiplicar muchos. Por ejemplo, el VHS versus el Betamax en la década del 80. El Betamax era una cinta de video de mucho mejor calidad que el VHS, pero el VHS terminó imponiendo su formato por un tema de lobby empresarial también, ¿no? Entonces eso también hay un interés económico en dirigirnos hacia ciertas tecnologías que no son de repente las aplicaciones más ideales ni las más avanzadas. Así es. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, César, que ahí hay también problemas de corrupción, claro que sí, definitivamente. Nada más te iba a comentar eso que tú decías de que en lugar de pasar ¿cómo se llama? La carretera por debajo, hacer un túnel y pasarlo por debajo de la montaña, en lugar de darle la vuelta a la montaña. Mira, por lo menos el caso que yo sé que es en el caso de Arequipa, ya llegando cerca de Arequipa, no fue por falta de dinero, fue por corrupción, por lo que tú estás diciendo. No fue por falta de dinero, sino lo que pasó es que le dieron a un concesionario, amigo de fulano, porque creo que estaban los apristas y de repente aparecieron muchos apristas con empresas constructoras que no tenían experiencia, ¿sí? Que era, fórmate la empresa, ¿sí? Porque va a salir esta concesión y para que entres al concurso, y bueno, pues ya sabemos que lo favorecían algunos deliberadamente. Bueno, en este caso creo que fueron apristas, no me hagan mucho caso. No tiene que ser apristas, o sea, ya sabemos que la corrupción campea por todos lados. Pero en ese caso específico, por ejemplo, nos explicaron cuál fue el problema. Que en lugar de pudieron
repito, una empresa constructora recién creada, que porque el amigo, el ministro de Transporte estaba ahí y le dio la concesión. O sea, lo que tú estás diciendo, corrupción. Ni siquiera fue por falta de dinero, fue por vil corrupción. Porque técnicamente la empresa no tenía la experiencia. Entonces, lo más fácil era haber hecho un túnel por debajo de la montaña, no lo hicieron, como tú bien señalas, se le van dando vuelta, curva, 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 por alrededor del cerro, y curva, curva es un montón de muertos por el camino, como tú también estás diciendo. Sí, efectivamente. O sea, no siempre se obtiene o se opta por la mejor tecnología, por todos esos temas, definitivamente. Definitivamente estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Lo único que sí, yo prefiero un avión que un dirigible. Es más rápido. Claro, pero lo que pasa, profesora, es que probablemente el viaje en avión deje de ser sustentable dentro de pocas décadas, si es que no en una década más. Los aviones contaminan mucho y cada vez más gente se mueve. Bueno, ahora con la pandemia eso disminuyó bastante, pero el incremento y la facilidad de viajar en avión por el mundo estaba generando un problema muy grave. El tema de los dirigibles no es, con la tecnología que hay ahora, ya no serían tan lentos tampoco, serían siempre más lentos que un avión, pero ya no pensemos en el Hindenburg o en el Graf Zeppelin, pues, ¿no? Que eso ya tiene un siglo ahorita, ¿no? Claro, ya habría una tecnología más avanzada. Pues como en el caso de los trenes, como en el caso de los trenes. Claro, ya no son locomotoras, ¿no? Claro. Así es. Bueno, es que nos quedamos con la otra impresión, pues, César, del Hindenburg y eso. Bueno, gracias, César, por tus comentarios. Definitivamente estamos de acuerdo en muchos aspectos, no cabe duda. Bien. Bueno, pero vamos a avanzarle un poquillo más a nuestro texto antes de irnos al descanso. Habíamos señalado entonces eso del impacto tecnológico, ¿sí? Como todas esas relaciones, él señala, estancadas y enmohecidas con su cortejo de creencias e ideas veneradas durante siglos, quedan rotas. Ahora pues ya no son ni siglos. Las nuevas se hacen viejas antes de llegar a osificarse. Todo lo estamental y estancado se esfuma, todo lo sagrado es profanado, y los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Expoliada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero, lo que estamos diciendo de la infraestructura. Necesitan dar en todas partes, establecerse en todas partes y crear vínculos en todas partes. Aquí a mí me encanta este texto porque te está hablando de la globalización, crear tu imagen y semejanza en todos lados, la misma. Ahora es terrible, ¿no? Si tú te vas, no sé, a Viena, ves Zara. Si te vas a Italia, ves Zara. Si te vas a España, pues no se diga, obviamente ese es el origen. Te vas a cualquier país y te encuentras con un Zara, te encuentras con la misma moda, con la misma vestimenta. O sea, ya ni siquiera de decir, wow, mira, si viajas y compras algo típico del país, no, te venden la misma cosa, anida en todas partes. ¿Por qué? Porque necesita precisamente crear un mundo a su imagen y semejanza, y lo va a decir, ¿ya? Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear esos vínculos, y también que la gente viva de la misma forma. Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Nike, en todos lados, zapatillas Nike. Repito, es que empieza uno a ver, esa es una repetición. Eso es un informe del mundo, que su producción es muy grande. Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria
nacional, ya no hay industria nacional. Eso, fíjense, es que quiero que se fijen en un detalle, ahorita se los voy a decir. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias, cuya introducción sí se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas. Fíjense en esto. Él mismo está señalando que lo nacional se diluye. Por eso llama un poco la atención que en el discurso, todavía hoy en día, siglo XXI, lo que se pretende proyectar como marxismo, se habla de la industria nacional, cuando él mismo está diciendo, mire, hace tiempo eso ya fue. ¿Por qué? Porque aquí nos va a describir ya incluso el sistema de las cadenas de valor agregado. Por eso digo que el texto es muy impresionante cómo describe también todo este proceso de globalización del sistema capitalista. Dice, las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas. Ese es el argumento ideológico. Si tú quieres ser civilizado, estar dentro del mundo civilizado, entonces tienes que entrar y jugar en nuestra cancha, ¿no? Por industrias que ya no emplean materias primas nacionales, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo y cuyos productos no solo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo. Pues me está describiendo las cadenas de valor agregado. Tú sacas el insumo de un país, lo trabajas en otro, va a la matriz, se termina de elaborar y luego todo eso se vende. En lugar de las antiguas necesidades satisfechas con productos nacionales, surgen necesidades nuevas que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento y autarquía de las regiones y naciones, se establece un intercambio universal, una independencia universal de las naciones, y esto se refiere tanto a la producción material como a la intelectual. La producción intelectual de una nación se convierte en patrimonio común de todas. Esto, bueno, lo voy a tener, aquí lo voy a dejar, ¿sí? Ahí lo vamos a dejar porque ahí hay un comentario que también quiero hacer cuando él habla de la cuestión intelectual. El texto a mí me fascina porque te está describiendo ese sistema, ¿sí? El tremendo dinamismo que está llevando, cómo está a través de la incorporación de la tecnología, va arrasando como locomotora todo lo que encuentra en el camino, ¿eh? Y eso, de alguna manera, él lo está describiendo con mucho realismo, está describiéndolo con cierta incluso admiración, como vamos a ver, pero, ahí viene el pero, ¿no? ¿Qué pasa si cuando el sistema es tanto su dinamismo que no se sostiene a sí mismo? Vamos a ver que ese es el problema, pues, ¿no? Entonces, vamos a suspender, ¿cuánto dijimos? 15 minutos, ¿verdad? A las 9:15 volvemos a retomar la clase y seguimos analizando este texto que es muy provocador y muy interesante. ¿Ok? Y ya me hacen ustedes sus preguntas